Hola y bienvenidos a Historias de Reddit en español. En esta ocasión visitamos el subreddit de Pro Revenge. Original Poster u OP nos cuenta la historia de cuando él y sus hermanos deciden vengarse de su padrastro, quien no solamente tenía problemas con la bebida, sino que tenía también un amante a quien había embarazado. Ahora empecemos con la historia de OP. Mi padrastro engañó a mi mamá, así que nos vengamos. Puede que sea largo, así que me disculpo por adelantado. Me mudé con mi mamá después que su matrimonio de 25 años con mi padre biológico terminara. Él era un imbécil manipulador, pero esa es otra historia. Poco después del divorcio, mi mamá nos presentó a su novio de ese tiempo, Chris. Ahora, mamá trabajaba como oficial correccional en una cárcel del estado. Ese novio era un ex reo. Por manejar en estado de ebriedad, esa debió haber sido la primera bandera roja, pero mi mamá estaba de luto por su largo matrimonio y no quisimos presionar el tema. Chris parecía hacerla feliz y eso fue suficiente para mí. Mi hermano, mi hermana y yo, todos nos mudamos con mamá y Chris y nos llevábamos bastante bien. Chris y yo formamos un lazo por nuestro amor a los videojuegos. Todo parecía bien, eso fue hasta el 2017. Por el antecedente de manejar en estado de ebriedad, Chris tenía que ir regularmente a chequeos a la corte. Un día él no regresó y nos preocupamos. Luego recibimos una llamada telefónica de él desde Texas. Resulta que el día que llegó a la corte, ese día fue interceptado por el FBI. Su familia de Texas estaba implicada en un número de crímenes relacionados a drogas y pandillas, y debido a una situación en donde él estaba en un vehículo mientras se entregaban drogas, quedó involucrado también. Él terminó aceptando testificar contra su familia, a cambio de una sentencia corta. A él se le permitió salir de la prisión después del juicio. Mi mamá quedó muy afligida y durante ese año, mediante muchas llamadas telefónicas, ellos trabajaron en sus planes de casarse cuando él regrese. Él había jurado que el dueño de la tienda donde trabajaba le dijo que podía regresar de nuevo a su cargo de gerente. Poco después empezó a beber. Obviamente por sus antecedentes, Chris claramente no era un extraño a la bebida. Él empezó a beber más y más hasta el punto en el que consumía 12 latas de cerveza al día. Chris era un borracho malo. Él empezaba peleas cuando estaba ebrio, y si bien nunca fueron físicas, él no era exactamente amable con sus palabras. Mi mamá justificó su comportamiento por muchos años, diciendo que era el estrés del trabajo lo que lo estaba volviendo de esta manera. Finalmente, después de muchos años, mi mamá tuvo suficiente. Chris llegó a casa extremadamente borracho una noche y mi mamá lo confrontó. Ella le preguntó si estuvo bebiendo y cuando no lo negó, ella lo echó. Él se fue a vivir temporalmente con un amigo. A la mañana siguiente, mamá nos pidió que le ayudemos a juntar sus esenciales. Así él no tiene que volver a entrar a la casa cuando esté sobrio. Mientras juntábamos sus cosas, escuchamos que alguien tocaba la puerta delantera. Abrimos para encontrar a Betty, una de las colegas de Chris, alguien con quien yo fui a la secundaria. Ella le dijo a mi mamá que tenía algo importante que compartir. Después de sentarse con mi mamá, le pidió que por favor no diga de dónde sacó esta información. Betty le dijo a mamá que Chris le estaba engañando con su colega, Darla. Cómo él regularmente tenía encuentros sexuales en el lugar de trabajo. Cómo Betty los encontró. Y como Chris le dijo que si ella le decía a mi mamá, él la iba a despedir. Él era el gerente de la tienda y finalmente Darla está embarazada. Mamá estaba furiosa. Después del shock inicial, ella nos dijo que llevemos todas las cosas de Chris y las dejemos afuera. Llevamos todo fuera de la casa y las dejamos en el callejón de atrás. Chris no tenía razones ni la habilidad de regresar a esta casa. Era alquilada. Solo mi mamá estaba en los papeles, así que no había problemas aquí. Mientras tanto, ella lo llamó para confrontarlo. Él confesó la aventura y dijo que estaba feliz que Darla estaba embarazada, porque significa que finalmente va a tener un hijo propio. Mamá se rehusaba a tener más hijos. Nosotros tres dejamos una marca muy grande en su cuerpo y podría no sobrevivir a otro. Él se rehusó a disculparse por sus acciones y mi mamá quedó con él para que venga por sus cosas al callejón, con un oficial presente, y se fue de nuestras vidas. La venganza. Ahora, mi mamá claramente quería lavarse las manos de él y seguir adelante, pero estuvo muy emocional por todo el asunto. No quería nada más de él. Pero mi hermana, hermano y yo teníamos otras ideas. Primero llamamos a su lugar de trabajo. Ese tipo de tienda trabaja independientemente porque es una franquicia y el dueño de esta tienda era dueño de varias franquicias en el área. También era un buen amigo. Le informamos de los actos sexuales cometidos en las premisas y así empezó el proceso de que Chris sea despedido de su trabajo y fue vetado en cualquiera de las sucursales del área.
De manera divertida, Betty tuvo su posición cuando él se fue. Ahora maneja un barco limpio y en orden. Chris no tenía un trabajo o un lugar donde vivir, así que se fue a vivir con Darla a otra ciudad a 1 hora de distancia. Nos enteramos que empezó a trabajar en otra tienda de esa franquicia en esa ciudad, así que le informamos a los dueños de esa locación la situación. Tomó un poco más de tiempo, ya que no habían ocurrido actos indecentes en esa zona, pero eventualmente él perdió ese trabajo también. Poco después, Chris empezó a conducir por nuestro barrio. Parecía que acechaba a mi mamá y a nuestra familia, probablemente por la pérdida de su trabajo. Por toda la situación de Texas, a él nunca le levantaron los cargos por manejar en estado de ebriedad, así que no tenía licencia. Él nunca tuvo que manejar cuando vivía con nosotros. Su trabajo era cerca y podíamos llevarlo si él necesitaba, pero allí estaba, claramente manejando solo cuando él no debería estarlo. Contactamos a la policía y les informamos del vehículo de Darla en nuestro vecindario y que pensábamos que Chris lo estaba conduciendo sin licencia. Le dijimos que detengan el vehículo la próxima vez que lo vean. Probablemente estaría siendo manejado por Chris. Unas semanas más tarde, nos dijeron que Chris, de hecho, fue detenido y lo volvieron a llevar a la cárcel local por conducir sin una licencia, estando intoxicado. La policía también hizo una búsqueda en la casa en la que él se estaba quedando y encontraron varias armas en las premisas. Como es un ex convicto, legalmente no está permitido detener ningún arma, lo que significa que iba a tener más tiempo tras las rejas. Para cuando terminó su tiempo en prisión, fue justo a tiempo para que lo envíen a cumplir su sentencia en Texas. Por el juicio, el hijo de Chris nació mientras él estaba en prisión. Darla se dio cuenta, el idiota absoluto que era Chris, y cortó lazos con él mientras estaba en prisión. Durante su tiempo en la cárcel, Chris empezó a enviarle un montón de cartas a mi mamá, de lo mucho que lo sentía, de que por favor lo reciba de vuelta y quejándose de cómo no era su culpa. Todo en la misma carta, por cierto. Mi mamá quemó cada una de ellas. Ella siguió adelante y se mudó de estado. Chris eventualmente salió de prisión hace unos años. Ahora él vive en Kansas, con dificultades y peleando la manutención de su hijo, la que Darla demandó. Mi mamá ahora tiene un nuevo novio, que la trata bien y la cuida mucho más de lo que Chris alguna vez hizo. Mi hermano y hermana se mudaron. Yo todavía vivo con mamá. Le ayudo con su nueva casa recientemente comprada, mientras está siendo renovada. La vida se ve ok. Recordé esto por una conversación que tuve con un colega sobre los infieles y pensé postearlo aquí para que otros la disfruten. Ahora leeremos algunos comentarios. Me alegra que haya salido todo bien, pero también creo que tuviste bastante suerte. Un ex convicto que tenía armas en su casa acechando tu vecindario ebrio, probablemente acechando a tu mamá. Esto pudo haberse puesto agrio muy mal. Personalmente, me hubiera detenido después que Chris se fue a la otra sucursal lejos. El localizarlo para que vuelva a ser despedido está correcto para este sub, pero también pudo haber sido una trágica historia de Today I Fucked Up. Esto fue potencialmente muy peligroso, el meterse con un criminal convicto, todo para una venganza mezquina. La gente no parece entender que lo último que debes hacer es quitarle a un ex convicto la habilidad de ganar dinero. Cuando eso sucede, ellos potencialmente van a perder cualquier razón de jugar con las reglas y entonces lastiman gente. Sí, si bien disfruto leer una buena historia de venganza, lo mejor era dejarlo ir después que se mudó. No valió la pena el poner en riesgo a tu familia por meterse con un criminal potencial. A este punto, un criminal probado, diría yo. Cuando no tienes nada más que perder, es cuando eres más peligroso. Esta historia tiene un final bueno, pero pudo haber sido diferente. Todos deberían tener eso en mente. Estoy de acuerdo que la venganza debió haberse detenido cuando consiguió un empleo fuera de la ciudad. Si bien se merecía la venganza, él aún estaba con su amante, quien estaba por tener a su bebé, y ese bebé merecía ese ingreso para que pueda ser cuidado. Es interesante porque cuando empiezas a involucrarte en una situación como esta, eventualmente piensas, ¿qué va a hacer? ¿Dispararme? Y el darte cuenta que sí, es una probabilidad real, no es siempre tan obvio. Aquí llegamos al final de esta historia. ¿Crees que OP fue demasiado lejos? OP y sus hermanos estaban en sus 20 cuando ocurrió esta historia. Tal vez fue un error de inmadurez, la madre quería dejarlo ir y continuar, no quería saber nada más de él. ¿Piensas que fueron demasiado lejos al meterse con su trabajo? ¿Que tenía un hijo en camino? No hay manera de saberlo, pero tal vez el ex pudo haber cambiado y poner en orden su vida. La venganza no siempre es justicia, y este subreddit es de venganzas. Pero al sentirse acorralado, tal vez el sujeto terminó repitiendo el ciclo y terminó en la cárcel de nuevo, y ahora con antecedentes mucho más severos que conducir ebrio. Ahora sí va a tener mucho más difícil el poder encontrar un empleo estable. Y me alegra que no haya pasado nada peligroso para la madre de OP.
o para su familia. Yo no sé qué haría en el lugar de OP, porque si la persona lastimada es alguien quien uno ama, tal vez uno tiene la posibilidad, el tiempo y la motivación, no puedo saber si lo haría o no. Pero hay que elegir bien las batallas. Sigo pensando que lo que quería hacer su mamá era lo mejor, dejarlo ir y seguir adelante. Pero esa es mi opinión. Por favor, comparte la tuya en la caja de comentarios. Esto fue Historias de Reddit en español. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas cuando suba nuevas historias. Cuídate mucho y nos vemos pronto.